Eta beti bezala, eskerrik asko antolatzaileei aukera ematen didalako, horrelako gai interesgarri honetaz hemen etxean, nolabait esateko, hitz egiteko. Os decía que muchas gracias a todas y todos por venir, los organizadores, porque tenéis oportunidad de poder comentar nuestra ciudad una vez más algún aspecto relativo a este tema tan interesante y tan al día, tan caliente. Bien, está muy bien que se ponga un tiempo límite para el desarrollo de la conferencia, porque siempre hay muchas cosas para contar y normalmente hablo demasiado, aunque siempre se quedan muchas cosas en el tintero. Entonces hoy veis ahí un título enormemente poético, como es Memoria histórica a nivel local, o sea, algo horripilante, que fue fruto de las prisas por mi parte por dar un título. Yo creo que sería más bonito hablar de nuestra memoria histórica en perspectiva, o sea que dejamos esa poesía de a nivel local y intentaré hablar de una memoria histórica, entre las múltiples memorias históricas que nos envuelven, porque no debiéramos nunca de olvidar, aunque se sobreentiende, que cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando de la memoria histórica de la represión, y es de esto de lo que queremos hablar, de la represión durante la guerra del franquismo, de la represión sufrida, la violencia sufrida por gente tan importante y tan interesante como la que fue represaliada. O sea que no hablo de la memoria carlista, no hablo de la memoria histórica que tienen los católicos conservadores, no hablo de la memoria histórica no solo no ideológica, hay mucha gente que tiene memoria de lo que ocurrió. Y yo creo que esto es conveniente, porque identificar memoria histórica con represión yo creo que es un abuso total. O sea que nos dedicaremos a hablar un poco de lo que es la memoria histórica de la represión en su propia dimensión histórica. Entonces a mí me interesa hablar o comentaros algo de lo que ha venido siendo esta corriente, este interés por conocer nuestra historia desde hace no 40 años, sino desde hace prácticamente 80. Entonces voy a hablar un poco, intentaré hablar un poco sobre lo que es este desarrollo de la memoria histórica de la represión, quizás hasta hoy. Quiero centrarme en un punto, porque muchas cosas hemos hablado en Tudela y las conocéis, luego podemos volver a ellas y me preguntáis, pero voy a volver a repetir muchas de los detalles que ya he comentado en nuestras conferencias, pero quiero hablar del problema que yo entiendo que existe con respecto a la memoria histórica desde hace 15 o 17 años. Y yo creo que es un problema que conviene comentarlo, porque lo relativo al tema de la represión no es simplemente un discurso descriptivo, sino hay debajo hay problemas importantes. Hay problemas importantes de todo tipo, problemas políticos y, por lo que a mí respecta, problemas de carácter historiográfico. Y luego volveré a otro asunto, será la tercera cuestión, intentaré ser tan breve, que a mí me preocupa desde hace años, y lo vengo hablando en determinadas conferencias, del año 13 o 14, que podríamos resumirlo así. ¿Qué hacemos con la memoria histórica reciente? ¿Qué hacer con la memoria histórica? Entonces, bueno, entraremos en primer lugar a hablar de esta memoria histórica de la represión, a sabiendas de que, como decía aquel gran maestro que tuvimos, que por qué hablar de la memoria cuando en realidad estamos diciendo acerca de la historia. Yo creo que la memoria histórica es un punto de enorme interés para todo el mundo, porque le vuelve hacia su pasado inmediato, sobre todo el de la generación anterior de nuestros padres, y tiene un punto de contacto con las vivencias que cada uno tiene. Esto es obvio. Pero la historia es otra cosa. La historia no es simplemente un recuerdo. Por eso que cuando se discute de memorias, en realidad se está discutiendo de interpretaciones de la historia. Y esa historia, esa investigación histórica, por supuesto que está alimentada, está ayudada, está interseccionada por las diversas memorias. Un ejemplo muy sencillo y que todos podemos entender. En casa hemos oído hablar muchas veces de cuestiones relativas a los años 30, pero nadie podría dar por totalmente firme
la información que uno está recibiendo en ese ámbito familiar si realmente quiere hacer una investigación histórica. Habrá que contrastar y habrá que ver lo que se está diciendo. Porque efectivamente sobre la memoria histórica de la represión hay muchas cosas que son indiscutibles. Por decirlo de una manera gráfica, nadie se inventa muertos en la familia. Que si alguien sabe que falleció su tío, o su novia, o su padre, o su abuelo, eso, en fin, hay una verosimilitud casi al 100%. Si le preguntamos a las personas o te cuentan, no, pero en realidad ¿quién vino a detenerlo? ¿Eran falangistas, eran carlistas, eran guardias civiles, eran militares? Ahí empiezan las cuestiones. Y a qué hora llegaron, luego estuvo en la cárcel, estuvo unos días, lo sacaron, entonces se vienen los problemas. Entonces, yo como historiador defiendo la investigación histórica. Igual que aquel maestro que tuvimos, yo defiendo que lo que interesa es que hablemos de historia, aunque sea a cuenta de nuestra propia memoria, aunque sea con excusas de nuestra propia memoria. Entonces, hay en Navarra la historia de la represión, que se confunde con la primera memoria histórica de la represión, desde sus momentos iniciales se ve que se entrecruzaron, investigación y represión. Y estoy hablando ni más ni menos que de los primeros intentos, nada más acabar la guerra, por parte del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco del exilio, por realizar los primeros listados sobre la represión ejercida en Euskal Herria, en las Contradas y Navarra, o como queréis denominarlo. Ni más ni menos que en la fecha de 1940 y 41, el Partido Nacionalista Vasco, gracias a su servicio de información, sus redes de información que pudo mantener, y al servicio de Nugalaris, nos encontramos con los primeros listados que se centraron sobre todo en la represión en cuanto a violencia física, es decir, de los asesinatos. Los primeros listados nominales. Esto viene a sustituir aquello de que en Navarra se han fusilado a decenas de miles de personas, se han fusilado a miles de personas, que se ha visto escrito en los libros en aquellos años en el exilio republicano. Entonces aquí hay un primer listado que a mí me interesa, porque los mismos que lo redactan, obviamente es anónimo, son unos informes que luego aparecerán publicados en Euskodeia, que es el periódico, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, pero ya advierten que va a ser muy difícil completar los listados. Hay una especie de advertencia metodológica que yo creo que todos los historiadores deberíamos tener siempre presente, que toda la aproximación a esa verdad histórica, por mucho que se haga, pues siempre tiene unos ciertos límites. Pero efectivamente aparecen listados, aparecen listados en algunos casos realmente importantes. Este intento inicial, por hablar de cómo se fue confeccionando la investigación histórica en torno a la represión, tuvo otro pequeño complemento que lo menciono, porque igual no se conoce, pero también merece la pena, es una pequeña anécdota, ¿no? Y es la Alianza Democrática de Navarra, que es, en fin, una especie de diputación que está en el exilio, que está colaborando perfectamente con el gobierno vasco y están ahí. Realmente la Alianza Democrática tuvo poco recorrido porque se ya fueron detenidos. Bien, a la labor inicial del gobierno vasco en el exilio y de la Alianza Democrática de Navarra hay otro asunto que se ha conocido no hace mucho, que son la redacción de memorias de represaliados. Que estas memorias de represaliados, como todo tipo de memorias, como no, pues tienen su vertiente personal, nadie escribe de manera ajena a su cabeza y a su experiencia, ¿no? Pero a mí me interesa mucho porque estas memorias son muy significativas por el año en el que se escriben. Una persona puede redactar la memoria de su vida, pues 40 años después de lo que ha sucedido, y obviamente ese texto tiene que ser cogido con pinzas, ¿no? Pero, por ejemplo, conviene conocer el librito este que escribió Galo Vierge, estuvo condenado, se salvó, que se titula Los culpables, está escrito en el año 41 o 42. Entonces ahí hay una afluencia de información realmente interesante. Luis Elío, que había sido, en fin, uno de los responsables de los comités paritarios, este tipo de organismo sindical, de conciliación sindical que hubo en la República, estuvo escondido muchísimos meses en casa precisamente de un tradicionalista, y estaba allí escribiendo lo que veía y oía, pues realmente son testimonios muy directos. Y esto conviene conocerlo porque a nosotros y a todo el mundo que lo lea le va a aportar muchas cosas de la reflexión de los primeros momentos. O como es el caso del campesino que se apellida Guerra, de Caparroso.
fueron a detenerlo, se escapó a la Bardena y allí donde le llevaban la comida, el papel de estraza, lo que fuera, iba a ir allí escribiendo lo que estaba viendo, ¿no? Esto se publicó no hace muchos años, pero realmente es impresionante. O quizás el libro que a mí más me ha chocado, ¿no? Que es el de las memorias que redactó el capuchino Gumersindo d'Estella. Gumersindo d'Estella, franciscano, es prácticamente mandado al destierro nada más empezar la guerra, y lo mandaron ni más ni menos que a la cárcel de Torrero, y él era el que asistía espiritualmente a los condenados antes de que lo fusilaran. Su libro es estremecedor, ¿no? O sea que hay una serie de personas interesantes por los testimonios que redactaron, porque son coetáneos a los hechos, porque son muy cercanos a los hechos o incluso los vivieron directamente, ¿no? La pena es que todo esto se conoció mucho más tarde, ¿no? Hasta los años 80, 90, incluso hasta hace poco, algunos de ellos no fueron o no estuvieron disponibles. Caso totalmente distinto al de estas personas que, estando hoy represaliadas, quisieron dejar testimonio de lo que les ocurrió, son las memorias de otra gente que estuvo directamente viendo o dirigiendo la represión y no dijeron absolutamente nada, ¿eh? Es el caso de nuestro paisano, José María Iribarren, el secretario del general Mola, escribió un par de libros sobre el general Mola, alguno de ellos fue censurado por el franquismo, pero el secretario del general Mola sabía perfectamente lo que hacía Mola. Lo dice él, no lo digo yo, se lo dice precisamente a un gran escritor euskaldun, que es Arteche, cuando escribe El abrazo de los muertos en los años 50, y le comenta literalmente, Mola no pensaba más que en matar. Bueno, pues allá Mola, pero él nos hubiera hecho un gran favor si hubiera escrito algo de lo que estaba añadiendo. O el propio Conde de Rodeno, la gente probablemente no lo conozca, a Rodeno sí, pero no conozca que tiene unas memorias, un diario. En su diario no aparece ni una palabra de todo esto. Y fue ministro de Justicia en el gobierno de Franco. O Antonio de Lizarza, sí, habla precisamente cómo se montan todos los requetés, todos los grupos de boinas rojas, etc. O ya el caso, en fin, para mí, más que paradójico, el de Jaime del Burgo. Jaime del Burgo escribe sus memorias en el año 72 o 73, y de la represión pues prácticamente no dice nada. No dice nada cuando hay cosas que le tocan muy de cerca. Le tocan muy de cerca, como se ha visto en las últimas ediciones de obras monográficas, pero casos de carlistas que desaparecen y los conocían perfectamente. Bueno, de estos podemos hablar, si queréis, un poquito más en detalle luego. Bien, así entonces tenemos listados iniciales, obras de la época interesantes, pero ya entramos en los años 70. Y entramos en los años 70 y ahí, sin duda alguna, tenemos que hablar una vez más de José María Gimeno Jurío. Gimeno Jurío abordó inicialmente esta investigación con Víctor Manuel Arbeloa. Víctor Manuel Arbeloa no sabemos muy bien por qué, José María Gimeno nunca lo contó, pero se interesó por otros temas y Gimeno Jurío empezó a investigar pueblo por pueblo, archivo por archivo, recogiendo muchos testimonios personales, a dar cuenta pues, de cosas que en los años 70 estaban muy vivas y todavía había gente, muchísima gente que podía hablar directamente de lo ocurrido. Y él lo vertió en una gran revista que hubo en los años 70 finales, principios de los 80, que se llama Punto y Hora de Euskal Herria, una revista fundamental para entender todo el proceso político de la transición aquí, ¿no? Y ahí él fue vertiendo, como digo, un montón de datos, de testimonios, etc. Un ejemplo, en fin, doméstico y cariñoso, el archivo de Julio García. Sabéis que Julio García Pérez estuvo precisamente haciendo una labor similar, él recoge muchos testimonios. Bueno, pues todo esto aparece entre los papeles de José María Gimeno Jurío, porque había muchísima colaboración. En aquellas fechas, estoy hablando 77, 78, 79, ya en Pamplona se había formado una comisión precisamente para indagar de lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido en la ciudad en esas fechas. Esto es muy importante porque en las ciudades grandes, y ocurre algo también parecido con Tudela, siempre hay huecos que van a resultar muy difíciles de rellenar. Lo que pueda ocurrir o pudo ocurrir en Valtierra o en Cadrita o en Fitero es bastante más fácil de saber, pero en las ciudades grandes hay población flotante y siempre hay un problema con todo ello. Con lo cual esta comisión proporcionó mucho material también para la investigación, en este caso a Gimeno Jurío. Hay otra experiencia en estas fechas que no tiene que ver con la investigación, pero sí que tiene que ver con el interés por recuperar los restos de los asesinados.
y es precisamente en buena parte de la ribera de Navarra y en la zona limítrofe de la Riojana empezaron a realizarse exhumaciones con carácter muy voluntarista, sin mayor rigor técnico, porque entonces no lo había, para recuperar, diríamos, los restos de los familiares, ¿no? Esto, además, acompañado de sacerdotes que en aquel momento estuvieron muy comprometidos con esta tarea, vamos a decir todos, pero no fueron pocos, estuvieron ahí también ayudando todo lo que pudieron, ¿no? Bien, esto es interesante, porque es una experiencia que yo creo que en el resto del Estado no se da ni con esta intensidad, ni tan siquiera desde el punto de vista de la investigación. Hubo dentro del sacerdocio 2 o 3 casos de personas que dieron testimonio, como dije antes, de lo que ocurrió. Uno de ellos, ya lo dije, es Gumersindo de Estella, el otro lo conocéis perfectamente después de haber visto la película de Elena Taberna, la emitieron precisamente en una radio de 3 semanas. Marino Ayerra, pues, mandado por el obispo Laechea a Alsasua, precisamente el 18 de junio, ¿no? Y llega allí, entonces pues, empieza todo el tema, y él escribió, la película esto yo creo que refleja bien, pues se quedó impactado, ¿no? Y escribió aquel libro, dejó el hábito, se exilió a Argentina, se casó, estuvo allí, ¿no? Y escribió aquel libro de No me avergoncé del Evangelio, y ahí aparecen muchos datos de gran interés, ¿no? O incluso de otros poco conocidos, como es de otros sacerdotes, Saralepi, que escribió en el año 40, 41, 42, un librito que a mí el título me parece, en fin, me dice mucho, ¿no? Que son las memorias de un cripto, Es un poco lo que le ocurrió a mucha gente, Y diríamos un exilio interior y un aguantar todo lo que se pudiera hasta que vinieran mejores tiempos. Bien, el siguiente jalón importante en el desarrollo del conocimiento de la represión, como todos sabéis, fue la 86, 50 aniversario de las masacres del libro Navarra 1936, de la esperanza al terror, promocionado, publicado por la Asociación Altafalla Cultura Taldea. Bien, esto tiene un precedente que es muy interesante, y es que hubo 2 publicaciones anteriores al libro de Navarra 1936. Una de ellas lo escribió el general Salvador Larrazábal, historiador franquista, en el cual habla así de las pérdidas demográficas en Navarra en 1936. Bueno, aparte del título, que se las trae también, lo interesante es la metodología, ¿no? La metodología, que es un poco donde a cualquiera, sea de lo que piense, debe ser el filtro por el cual se evalúe esa investigación. La metodología de Salvador Larrazábal era realmente defectuosa. Él calculó que todos los asesinados fueron registrados en los registros, en los censos, en los registros civiles de los ayuntamientos. Y claro, este hombre que estaba haciendo un trabajo en todo el Estado, pues no fue pueblo por pueblo, Entonces, solamente recogió muestras, o pidió, y se facilitaron información y documentación de pueblos mayores de 3.000 habitantes. Claro, si nosotros sabemos en Navarra que una enorme cantidad de personas fueron asesinadas y hechas desaparecer sin pasar por juicio, es decir, no consta la instrucción de sumario, ni abrir una causa, ni aparecen testigos, ni nadie dice este señor se llamaba así o asado. El problema que se plantea, y es el problema que tenía el libro que se escribió en el año 86, ¿cómo sacas toda esta información? Pero ciertamente los registros municipales prácticamente casi el 45% de la gente asesinada no aparece. Entonces todo esto se debe también al enorme temor, el miedo enorme que tenían los familiares de ir a los registros y, en fin, decir ahí lo que había sucedido. Con el tiempo habrá lo que se ha denominado las inscripciones tardías, y parte de todo esto se pudo, digamos, mejorar. Pero en cualquier caso, podéis ir a los registros de los juzgados de Tudela, y, en fin, yo los he visto 2 veces cuando hicimos este libro, hace 30 años, y hace unos meses, y hay muchísima gente que no aparece. No aparece, pues no han sido inscritos, nos consta que son desaparecidos. De tal manera que el libro del general Salvador Larrazábal, pues, en fin, da una cifra ridícula del total de los asesinados en Navarra. E inmediatamente hubo una respuesta por una asociación que se formó enseguida, la Asociación de Familiares Asesinados de Navarra, AFAMNA,
y escribió un librito que es prácticamente listados y listados, que se titula No mi general. Fueron más de 3.000 los asesinados. Bueno, todo este condimento, esta salsa, que hay esta iniciativa de Salvador Larrazábal, la respuesta que le dan estos familiares, la iniciativa de Jimeno Jurío, todo este material va a ser la base del libro de Altafalla Cultura Aldea. Yo creo que este libro, en su confección y en lo que ahí aparece, daría perfectamente para escribir una muy buena monografía de cómo se han desarrollado este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque es un libro al uso, no es una mera monografía erudita. Nosotros lo utilizamos como si fuera una fuente primaria, aunque no lo es una fuente primaria, porque tiene un arsenal de documentación, de datos de detenidos, de presos, de personas femeninas, mujeres que han sido rapadas, en fin, que han tenido malos tratos. Esto es enorme, ¿no? Y claro, tal y como se hizo, que ahora comentaré, pues uno 30 años después puede decir, bueno, aquí hay que tomar también muchas cosas concretas, hay que ver cómo se pusieron, cuestiones de detalle, todo el mundo no aporta todas las partidas de nacimiento de sus familiares, uno le está grabando y dice era Antonio y resulta que era Antonino, el otro no sé, en fin, uno le da un sobrenombre y era el segundo apellido, estas cuestiones de detalle. Pero en realidad, todas las veces que vamos allá encontramos un fondo de trabajo, de investigación realmente encomiable. El libro es además un éxito editorial, sin ánimo de lucro, en absoluto nadie cobró nada, pero se vendieron, en fin, un montón de ediciones en meses, y prácticamente todas en Navarra. Yo creo que van por la 9ª, se ha ido mejorando. El primer listado que se hizo, yo creo que tendría 2.760 y tantos asesinados, hoy ya van pues los 3.000 y poco, que es prácticamente la cifra en la que nos movemos, ¿no? Pero quiero decir con esto que esta asociación de Altafalla Cultura Aldea, no utilizó toda la información que tenía para hacer el libro. Nosotros, cuando posteriormente comente que hemos vuelto a rehacer todas estas premisas de investigación, pues nos hemos encontrado la tarea, y la hemos hecho gustosamente, de posibilitar que todo ese fondo esté digitalizado y a disposición del público, ¿no? Bueno, pues el fondo tiene más de 11.000 documentos, y realmente es importante lo que hay ahí, aunque no es todo publicado en el libro. Esto es interesante. Yo recuerdo cuando el libro lo presentamos en un día señalado, que es el 3 de febrero de 1987 en la Universidad de Zaragoza. Estaba toda el aula magna llena, 4 o 5 profesores. Bueno, pues este libro se hizo sin ningún cobijo institucional académico. Esto fue iniciativa de 4 trabajadores de Altafalla, 2 de Luzubiado, un psicólogo, un padre y una ama de casa, y ahí empezaron a mover los hilos. Hubo un par de historiadores que todavía no estaban ni tan siquiera en la universidad, en fin, que asesoramos, y el resultado fue enviar de una manera exhaustiva archivos municipales, archivos parroquiales, registros, hemerotecas y sobre todo cientos y cientos y cientos de grabaciones a testigos personales. Y esto es lo que permite que el libro, en lo que hace referencia a los asesinados, tenga un acercamiento, ¿no?, a esto que la memoria histórica siempre defiende, verdad, justicia y reparación, la verdad que lo que nos compete a los historiadores pues realmente tenga un acierto impresionante. Bien, junto a este primer bloque, digamos, del desarrollo de la investigación, de la represión, y los años, hasta los años 80-86, hay ahora otro elemento que resulta muy importante para entender lo que está pasando en Navarra, lo que está pasando hoy, en el 2017, y es las iniciativas de las asociaciones de la memoria histórica. Hay muchas asociaciones de la memoria histórica ahora en España, pero veréis que casi todas florecen y tienen un buen desarrollo, han hecho cosas muy importantes, están haciendo, pues prácticamente hace 3 lustros, el 2000, 2002, empiezan las cosas. Bueno, para esas fechas, aquí ya existía, ya mencioné, la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra, Altafalla Cultura Aldea, estaba la Sociedad Chimparta de Azuay, que tiene un papel muy importante en todo esto, Memoria de Envidea, la Asociación de las Viudas de Sartaguda, etcétera, 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 etcétera. Y claro, esto es muy interesante, porque estas personas no se dedican directamente a investigar, pero sí han puesto en contacto a mucha gente implicada con lo que ocurrió entonces al hablar de los batallones de trabajadores,
al hablar de la fuga de San Cristóbal, al hablar, en fin, de lo que ha sucedido en Sartaguda, en Castejón hay otro grupo, en Caseta hay otro grupo, etcétera, etcétera. Entonces hay un movimiento importante que se han ocupado incluso en una segunda fase de entrevistar a gente y de aportar toda esa documentación adelante. Pero sobre todo, las asociaciones de memoria histórica en Navarra tienen un papel crucial a la hora de mantener viva la reivindicación triple, esa tríplice que hemos mencionado, de verdad, justicia y reparación, en todo momento y lugar. Sin esto y sin la investigación previa, la simbolizamos en el libro de Antafalla Culturtaldea, es imposible entender lo que va a ocurrir en Navarra a partir del año 2003, no antes, en el año 2003. Porque 2003 es el inicio de un nuevo periplo en la investigación y el desarrollo de estas tres cuestiones, sobre todo en el tema de la verdad y de la justicia y de la reparación. Porque es la primera vez que el Parlamento de Navarra adopta y toma una decisión en la cual se reivindica la dignidad de las personas víctimas de 1936, la guerra civil y la dictadura. A partir de ahí, poco después, se encarga realizar un mapa de fosas, una empresa, Tracasa, y a partir del año 2009 entramos ya, diríamos, en asuntos muy importantes. El Parlamento aprueba otra resolución por la cual se le encarga a la Universidad Pública de Navarra que elabore, se llama así, un fondo documentado de la represión de la memoria histórica en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo. Y es el proyecto enorme que llevamos entre manos precisamente desde el año 2011. ¿Por qué adopta el Parlamento, las instituciones, en este momento esta decisión? Bueno, por supuesto que hay razones políticas y razones políticas de fondo, hay razones que no son solamente del ámbito navarro, pero si la investigación previa que estaba realizada, que esto da mucha tranquilidad a los políticos, no se van a emprender a hacer una cosa que no sabemos dónde va a ir a parar y qué va a ser esto, ¿no? Esto está demostrado, tiene usted aquí 3.000 personas con sus nombres, y esto está hecho. Y la presión de las asociaciones de memoria histórica, a través de sus grupos parlamentarios o a la gente que les puede representar, es muy importante para entender lo que ocurre en Navarra a partir de esta fecha. Ya en el año 2003, con el cambio por primera vez sobre este tema del Partido Socialista de Navarra. Tarde, pero la primera vez, y a partir de entonces se suma a todo este asunto. Lo cual no deja de ser realmente importante. Porque se inicia un proyecto para 4 años, que luego se renueva para otros 4 años, y empieza a dar sus frutos. Empieza a dar sus frutos porque también otras instituciones, sobre todo de 2 años aquí, ayuntamientos, en un momento determinado de Tudela, el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Corella, pero sobre todo el Gobierno nuevo de Navarra da un acelerón enorme a todo este tema. Y lo da pues con todas las garantías del mundo de no interferir para la investigación, de apoyar la investigación y de crear programas y, digamos, impulsar iniciativas de este tipo. Esto es tan importante como que de repente pues nos vemos realizando pues, todo un informe sobre los cargos públicos asesinados en Navarra en el año 36. Con lo cual, el Parlamento hace en un momento determinado un homenaje a estas personas. En otro momento se pide un informe y se elabora sobre los trabajadores y trabajadoras de educación que fueron represaliados en el año 36. Se hace y esto da lugar, en fin, pues al homenaje pertinente. Pero es que además, un poquito más adelante, va a empezar a desarrollarse con todas las garantías, lo que vamos a llamar la Ley de Memoria Histórica de Navarra. Es decir, que todo lo que se está haciendo, a diferencia de lo que ocurrió en comunidades muy importantes, que llevaban cosas hechas realmente de peso, que se quedaron truncadas aquellas iniciativas por no tener un soporte legal. Estoy acordando de Galicia, un proyecto fabuloso, está en la red, se puede entrar, nomes e voces, se puede entrar ahí, en fin, está hecho perfecto. De hecho, la base de datos que ellos utilizaron no la prestaron. Pero en el momento que cambió el gobierno, la Junta, aquello se cortó, no hay actividad, digamos, en fin, rigurosa ya. Bien, la ley de memoria histórica, por esto es muy importante, porque además señala determinadas cuestiones de calado. Ahora mismo está todo el tema del censo de los símbolos franquistas.
que el Tudela prácticamente al 100% estaba hecho y bien hecho. Pero la universidad realizó un informe sobre toda la documentación e información relativa al respecto, se presentó al gobierno porque no lo había pedido. Se realizó todo un censo de los lugares de memoria de cárceles, de prisiones, de fuertes, etcétera, etcétera, de prisiones de partido, en fin, todo lo que nosotros pudimos añadir. Y, por último, yo creo que esto va a ser lo más loable, se va a crear el Instituto de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra. Y esto va a dar una cobertura a todas esas actividades que se están llevando, no solo de investigación, sino el banco de ADN que se está recogiendo desde hace tiempo, toda la atención que se está llevando a las asociaciones, a familiares de las víctimas, a investigadores, todo este ejercicio también documentalista de apoyo a iniciativas, homenajes que están haciendo, todo esto va a estar ahí centrado, de tal manera que realmente este asunto va a quedar, en mi opinión, anclado de una manera pues estructural, lo cual a mí me congratula enormemente. Así pues, hay todo un enlace en esta iniciativa pausada en el tiempo, pero que no se ha detenido por parte de las instituciones, un enlace con la investigación, un enlace con las asociaciones y un enlace, yo diría, clarísimamente con el futuro. Bien, ¿qué podemos decir por acabar ya con este punto? Pues que hoy es el día en el que este fondo documental, que se llama así, de la memoria histórica en Navarra, que dirigimos en la universidad, bueno, pues ha prestado asesoría, ha prestado, en fin, a partir de seminarios realizados al Instituto Gogora de Vascongadas, a la Diputación de Valencia en otro plano, al Ayuntamiento de Zaragoza, al Ayuntamiento de La Coruña, al Ayuntamiento de Gasteiz, al Parlamento de Aragón. Es decir, hoy en día el proyecto que llevamos entre manos tiene un peso tan grande y tan específico que está siendo visto como algo importante para el resto. No es cuestión de decir, pues qué bien, solamente esto, ¿no? A mí me parece muy loable por la razón que os voy a decir ahora, y es que la ilusión sería que con el tiempo esta base de datos que nosotros tenemos, que tiene unas características determinadas, que tiene unos problemas, que ahora estamos elaborando otra cosa, etcétera, etcétera, pueda llegar a ser compatible con el resto de las bases de datos que estarán haciéndose, que no existen, pero se estarán haciendo en muy buena parte de los lugares que estoy mencionando. O sea que a corto o medio plazo será posible empezar a hacer todo un mapa de la represión en todo el Estado y que pueda ser consultado desde cualquier lugar por aquella persona, familiar, investigador, en fin, aquella persona que le interese. Nosotros el tema de la base de datos lo hemos tenido que paralizar momentáneamente porque hay que ajustar, vamos a hacer otra, con el equipo, enorme equipo de inteligencia artificial que hay en la UNA, que dirige Humberto Bustince, una persona de enorme prestigio, y no hemos vuelto a cargar todavía este año, en fin, más nombres dentro de lo consultable hoy en lo que es nuestro link, pero hoy tenéis, sin que hayamos metido todo el trabajo de este año, pues del orden de 20.000 registros personales, 20.000 de personas represaliadas en Navarra, de los cuales son consultables casi 17.000. Y hay todo un registro aparte en el cual aparecen los movimientos carcelarios, de gente que entra, que sale, entonces para hacer lo que es su itinerario de prisión. Cuando alguien pregunta, mi abuelo estuvo, pero luego a dónde fue, dónde sale, bueno, pues esto va a ser posible de alguna manera realizarlo. Y ahí ya tenemos, pues, en fin, 22.000 movimientos carcelarios introducidos. La última ha sido que este verano el Ministerio de Cultura nos encargó a nosotros y a otra gente de Extremadura y de Andalucía que revisáramos un fondo que había surgido, parecía que no existe, que por las características que tiene, creo, que recoge prácticamente toda la población carcelaria en España. Es un fondo de 1 millón de fichas. A nosotros nos ha tocado la pequeña lotería de 1/4 de millón de ordinario, etc. Entonces, bueno, todo esto está ahí. Hay otra cuestión que no quiero evitar decir ya para acabar con este punto, y es que el tema importante del Ayuntamiento de Pamplona. Hoy habéis leído en la prensa que hay un juzgado en Vergara que va a admitir la denuncia y va a ponerse a investigar pues, los hechos sucedidos durante el franquismo. Yo creo que es la primera vez que esto sucede. Pero en Pamplona, el Ayuntamiento, en fin, los grupos que la apoyan,
acordó realizar toda una gestión de investigación y también jurídica para poder presentar ante el juez una querella por los 303 asesinados que hubo en Pamplona. Entonces, nosotros efectivamente colaboramos y elaboramos el listado, aparte de darle pues, los cientos y cientos de presos que hubo allí. O sea que, por lo que hace referencia a la investigación de la represión, de la historia de la represión, al cual colabora esto que llamamos la memoria histórica, yo creo que es realmente un punto en el que estamos importante. Bien, voy al segundo punto que quiero tratar. Como decía, la memoria histórica en España en general y en las universidades entra mucho más tarde, entre los años 90 y las asociaciones de memoria histórica, sobre todo a partir del año 2000, conoceréis el libro de Emilio Silva, las fosas de Franco, etcétera, parece un montón de iniciativas locales y hay una actividad enorme. Ahí se inscribe la ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero. Una ley que ahora no vamos a examinar, para algunos muy pacata, para otros también, para otros lleva mucho, para otros lleva demasiado poco. Pero aquí hay un tema que conviene, yo diría, para nuestra propia formación o reflexión ciudadana tener en cuenta. Todo esto, de los años 2000 en adelante, va a traer, como digo, un auge de la memoria histórica. Y este auge de la memoria histórica, tal como se dio, apareció vinculado a la reivindicación de la República de 1931 y a la reivindicación de la Constitución Democrática de 1931, la revalorización de la República. Esto, nada más visto así, venía a suponer un análisis, en mi opinión, muy certero de que durante los años de la transición oficial institucionalmente, con respecto a este tema de la represión, el tratamiento de las víctimas de la represión franquista, pues había habido un déficit enorme. Con lo cual ahí se gesta todo un movimiento reivindicativo con la memoria histórica de bandera, en fin, pero vuelve a donde casi siempre vuelven muchas cosas que nos pasan, y se vuelve ni más ni menos que hablar de la transición. Y precisamente en estas fechas, del 2000 en adelante, se produce un fenómeno, habréis oído, habréis leído algo o lo podéis percibir, y es ni más ni menos que se intenta, desde otro punto de vista, realizar una reinterpretación de la Segunda República Española. O sea, por una parte hay una reivindicación favorable, positiva, que está avalada por todas las investigaciones desde los años 70, 80, 90. Diríamos que hay una interpretación canónica, clásica, da igual la ideología más o menos conservadora o progresista que tenga una historiadora o un historiador, en el cual la Segunda República emerge como una experiencia de un interés enorme, por muchas cosas que hemos hablado, en otras conferencias ya habéis leído. Bueno, pues justo frente a esta interpretación aparece otra de signo totalmente contrario. Una interpretación en la cual se dice que la memoria histórica no viene a ser más que un ariete ideológico para acabar con el consenso que, en fin, inauguró o bautizó la Constitución de 1978. El objetivo de las asociaciones de la memoria histórica, se dice literalmente, lo que quería era, o lo que pretende, lo que persigue, es romper el consenso de 1978. Y a partir de ahí tenéis una serie de autores, algunos muy conocidos, como Stanley Payne, Luis Arranz, etcétera, etcétera, que van a hablar de las grandes bondades que tiene la historia española previa a la Segunda República, es decir, todo el periodo de la Restauración, todo el periodo del caciquismo y de la oligarquía, que decía Costa, como un periodo de liberalismo no democrático, pero que iba bien encauzado a futuro para convertirse en una democracia plena. ¿Qué ocurre? Primero la dictadura de Primo de Rivera, esto lo desvía, y luego la Segunda República, por exceso, lo rompe. Es decir, las bondades de la historia contemporánea española no estarían en 1931, sino que estaría en el periodo canonista de 1876. No entramos ahora a detalles, ¿no? Pero en realidad se va haciendo toda una comparativa con las experiencias del año 31, 32 hasta el año 36, con lo que está ocurriendo en Europa
y se marca clarísimamente lo que debiera de hacerse, lo que se debiera de haber hecho. Lo que se debiera de haber hecho era haber eliminado políticamente, mediante la represión, sea sangrienta o no, como hizo en la República de Weimar en 1919, a las facciones extremistas. Bueno, pero aquí en Estados Unidos no existía el Partido Comunista, ni existía el Partido Nazi, con fuerza. Dice, no, pero en esta reinterpretación se dice el Partido Socialista es el que se radicaliza y el que viene a sustituir a esos elementos y movimientos extremistas que aquí no existen. Con lo cual, vendríamos a tener una república inaugurada en el año 31, pero que inmediatamente, según esta reinterpretación, se desvía de su camino. Y en lugar de hacer mutatis mutandis, lo que parece que se hizo en el año 78, de consensuar, de integrar, de hablar con los católicos conservadores para que sean, en fin, se vayan dando pasos hacia la democracia, lo que se hizo en el año 31 fue todo lo contrario. Fue marginar, evitar tener derechos civiles, en fin, y se hace llegar clarísimamente a decir pues, que la Segunda República pues, no fue una democracia, fue un régimen semi-parlamentario, constitucional, semipresidencialista, en fin, todo semi, y al final toda esta interpretación canónica que hablaba, fundamentada ya clásica, sobre la Segunda República, pues salta por los aires. Mi interpretación de todo esto, hablando de la memoria histórica, aquellos lo cogieron como ariete para acabar, en fin, con las críticas que se pueden, y se han hecho y se harán al periodo de la transición, porque esa transición para estos autores es algo que está consagrado, está sacralizado y no se debe de tocar. Y todo lo que se desvíe de ahí pues es perfectamente criticable. Y si es la memoria histórica, pues ellos son los culpables de que España se rompa como se está rompiendo. En fin, este es un poco un lenguaje que apareció en el año 2004, entre un grupo de historiadores profesionales, no son libelistas, ni son polemistas, ni son gente que tiene su puesto universitario, tiene su importancia, su incidencia, etcétera, etcétera. En definitiva, habría que salvar este régimen democrático de 1978 cuando, por las críticas que se le están haciendo, pues parece que se va a hundir. Bien, nosotros, por lo que hemos hablado, yo por lo menos aquí en Tudela y en otros sitios, sabemos que la democracia, que esta reinterpretación historiográfica está dibujando sobre lo que hoy existe, es poco extrapolable a la de 1931. Es muy poco extrapolable. Los problemas y las amenazas de la democracia no tienen mucho nada que ver con lo que ocurre ahora, o con lo que ellos creen que está ocurriendo. Porque lo que está en juego en los años 70 es ni más ni menos que una democracia social. Usted no puede acusar a los partidos y sindicatos obreros de no tener una concepción democrática como a usted le gustaría. Eso es su problema. A ellos lo que entendían es que sin democracia social no hay democracia política, que es algo muy habitual en la época, en todos los regímenes democráticos europeos de entreguerras. Y además de los europeos de entreguerras, pues en los iberoamericanos, porque el problema social está allá en pil, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Bien, y los enemigos de la democracia, que en estos textos no aparecen, los enemigos de la democracia son los propios republicanos, esta es la conclusión que uno saca, pero aquí no hay ni iglesia integrista, ni hay conservadores no demócratas, ni hay amantes de la dictadura, ni hay personas que están desde el día 1, pues, en fin, complotando para acabar con el régimen democrático. En fin, entonces no evalúo todo lo que se está diciendo ahí, pero ya veis que la memoria histórica es utilizada en este caso, lo podéis ver en artículos de prensa en Diario Navarra, un día sí, otro también, la memoria histórica es, diríamos, utilizada y reutilizada como un asunto ideológico, en fin, que quiere remover aquello que también hicieron los españoles en el año 78. Aquí lo único que se señala es que la transición nació con un déficit tremendo hacia este tema. Y quien diga lo contrario, pues tiene que demostrarlo. Yo lo hablo muchas veces, he dicho tantos Juliano, no, sobre la represión y sobre la guerra civil se ha escrito mucho en los años 70, 80. Nadie dice que no. Nadie dice que no, Santos. Digo, pues Santos Julián es una de las cabezas de la interpretación, por decirlo así, canónica, ¿no? De que la República fue un experimento realmente importantísimo, ¿no? Pero sobre la represión física y los asesinatos no se ha hablado. El libro de Altafalla Culturtaldea era de los 4 o 5 que se escribieron en España en los años 80. No había más. Libros generales. Cataluña no es casualidad. Córdoba no es casualidad. Está el alcalde Julio Abrita.
Navarra, tampoco hay opinión de casualidad, y luego no hay estudios. Hubo en Soria y en La Rioja unos estudios, unas aproximaciones interesantes. No había estudios. Y las universidades están, no las esto entra una década después. Bien, o sea que esto es lo que señala, pero la memoria histórica sirve, como digo, para unos y para otros. Bien, y además, en mi opinión, y la defiendo, lo podemos argumentar, es que la transición en Bascada sin Navarra, País Vasco Navarro, Euskal Herria, como queréis llamar, fue también otra cosa de lo que nos cuentan. Y uno está un poco ya cansado de leer grandes obras sobre la transición, pero que ven todo exactamente desde Madrid. No hay ningún tipo de colorido en todo el periodo de la transición, en los años 70, en fin, de lo que ocurrió aquí, de lo que ocurrió. Cataluña sabe un poquito más. Yo no sé cómo se puede explicar todo esto, a no ser que quiera usted explicar la transición política a partir de, en fin, de la decisión de una minoría de personas muy sabias que, en fin, dirigieron, consensuaron y aclararon todo. Los demás estuvimos, por lo que se ve, la gente parece ser que estuvo en ayunas de todo esto. La realidad es totalmente lo contrario, en mi opinión. Bien, la transición, digo, para mí, aquí fue otro asunto. Aquí había otro problema, que era el tema de la hegemonía, por ver qué tipo de cambio político iba a haber. Esto está en disputa durante un tiempo. Luego hay un problema de legitimación del régimen triunfante. Legitimación, prácticamente cuando todavía no se sabe si se había legitimado, empezaron a hablar de que era necesaria una segunda transición en España. En fin, hay cosas como veis que a mí me resultan pues, no novedosas, porque es lo propio de la historia que nosotros hemos vivido, ¿no? Pero en este periodo en que estamos, ¿qué tareas le quedarían a la memoria histórica? ¿Qué tareas le quedan a la investigación histórica sobre el tema de la represión y de los problemas que hubo en todos estos años? Bueno, pues ahora también en Navarra, por primera vez, y no lo he visto en otros lugares, tenemos ya 2 o 3 monografías potentes. Una de ellas ya se presentó en Tudela, las 2 obras de Miquel Arena, Fernando Miquel Arena, investigador exhaustivo hasta la saciedad, pero entra un tema que es muy importante, es el tema de los verdugos, es el tema de los borregos, y plantea un asunto que a mí no me parece menor, que ahí en el libro no se puede resolver porque es muy difícil, y es que, por decirlo de alguna manera, hace falta una infraestructura muy potente y una colaboración muy estrecha para llevar a cabo las cosas que se llevaron a cabo. Esto no es simplemente que viene uno, coge a otra persona, le lleva y le pega los tiros y la deja, en fin, balsazorrada, no. Que hay que tener una organización, hay que tener permiso de Guardia Civil, hay que ir con camiones, hay que pagar la gasolina, en fin, la merienda de los que van, y hay una serie de cuestiones muy importantes. Eso lo llevamos a la dimensión de 3.000 asesinados en Navarra, que es lo que tenemos en esta base de datos. Más otras 400 y pico personas que mueren en cautividad. Hace falta mucha gente para mover todo esto. Con lo cual, estos compañeros, y el último libro que ha sacado Ricardo Rifora, lo ha presentado hace 4 días, La injusticia militar, en el cual aparece mucha información que os va a interesar, de personas que no fueron juzgadas, encausadas y fusiladas en la Vuelta a Castillo, pero sí fueron detenidas o tuvieron un tropiezo con la justicia, en fin, o muchos casos de este tipo, ¿no? Con lo cual aquí aparece un asunto muy grande. A los investigadores nos quedaría ver, y sería interesante que la gente tuviera también interés por esto, o sea, la Secretaría de Memoria, cómo se ha producido todo este control a posteriori después de los asesinatos, porque la historia no acaba cuando matan a Aquiles Guarda, por decirlo así. La historia sigue, pues porque Adoración está en prisión, Ruperto, su padre, está en fin, desterrado, está en la cárcel de Vitoria, y luego viene, pero la vida no es tan fácil, y hay toda una labor de control, de chivateo, de cooperación policial, que es en este momento uno de los grandes temas que tenemos por delante. Hubo mucha participación para poder realizar las masacres que se realizaron, pero tuvo que haber mucha colaboración para tener ese denso manto de control sobre la población que luego viene. Y esto es interesante, esto es muy interesante. La otra parte está muy interesante y también aguda, y es lo que Miguel Sánchez Bosch dice, estas novelas que en realidad no son novelas, El escarmiento y el botín. Realmente él está muy documentado
documental, historiográficamente, porque ha visto los archivos de la Junta de Recaristas, etcétera, el botín, porque aquí hubo un botín. Y aquella persona que era el que estaba en el peso municipal y fue despedido, o fue muerto, o el alguacil, el fuche que lo mataron, luego hubo otro alguacil que entró. Y hubo cargos que fueron premio, y la administración municipal pues se puebla de muchísima gente. Y esto yo creo que es realmente interesante, ¿no? Las redes de control, la policía, etc. Y por ir más adelante, yo creo que me gustaría hacer un poco de hincapié en todo esto. Yo creo que lo más interesante en estos momentos, sin olvidar lo anterior porque no se va a olvidar, es que se haga una pequeña introspección, los investigadores también la debemos de hacer, para analizar el franquismo, el último franquismo, y analizar realmente todo lo que, a partir de entonces, desde la ilegalización de las comisiones obreras en el año 67, de los primeros estados de excepción, etcétera, 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 hasta donde queramos poner la marca, hasta hoy, todo tipo de víctimas que ha habido ahí. Esto que, en mi opinión, llaman eufemísticamente la violencia actual. Esto yo creo que es una tarea impresionante. Como sabéis, eso está muy limitado por la ley. No quiero para nada hablar de todo esto. Hace un mes, el gobierno de Navarra actual dijo, bueno, pues unas pequeñas ayudas para investigar casos de este tipo. Pues bueno, pues vamos a investigar una distelestal que ha pasado ahí. Recurso, esto tal, al final aquello se viene abajo. Pero esto no obsta para que desde otro punto de vista se vaya a hacer la investigación. Legalmente, pues con las pasa exactamente igual, hay una traba tremenda a la hora de desarrollar todo esto, pero yo creo que debemos de ser muy conscientes de la importancia que tuvieron los movimientos sociales en esta tierra, finales de los 60, 70, 80, etc. Los nuevos movimientos sociales, el movimiento obrero. Aquí estamos reunidos en el año 68, algunos se acordarán. El movimiento ciudadano, el estudiantil, el movimiento cultural, el movimiento nacionalista, etcétera, etcétera. Lo que autores de fuera, como Philip Silver y Javier Berry, un profesor de Toulouse, lo que hablan, y luego los nuevos movimientos radicales de masas vascos. Porque esto realmente lo que explicaría muchas de las cosas que pasaron aquí, movimientos ecologistas, antinucleares, el movimiento de la insumisión en Navarra, cientos de personas que pasaron un tiempo en la cárcel. Y, en mi opinión, ya iré acabando, yo creo que es muy importante, sin relativizar para nada todo el tema de las víctimas, la investigación no debe de centrarse en las víctimas. Porque las víctimas son víctimas porque hay un problema, o porque hay unos problemas. Y esos problemas tienen, digamos, unos agentes, tienen unos protagonistas. Y esto ha ocurrido ya, con la historia de del maquis, con la historia de la resistencia guerrillera en Italia contra los nazis, en Francia también. Al final se está poblando todo, no me parece mal, pero se está poblando todo de elementos museísticos, monumentales, homenajes, etc. Pero no se sabe muy bien qué es lo que pasó con todo esto. Entonces lo que no podemos nunca dejar de lado, es ver las causas que motivaron que hubiera víctimas. Y este es el gran problema que existe. Desde el punto de vista político se trata de una manera, desde el punto de vista cultural se trata de otra manera, pero también como ciudadanos tenemos que tener bien claro qué es lo que pasó, cuál es la verdad de toda esta violencia reciente. Pues estaba hablando yo se va a hacer el Instituto de la Memoria Histórica de Valencia, con un presupuesto tremendo, y han hecho una ley muy importante, y por supuesto abarca hasta el año 82. Y digo, bueno, pero en Sagunto, cuando se produjo la industrialización y la desindustrialización, allí vimos lo que pasó con la policía, que sí, pero eso se va a considerar como excesos. Aquí, con el problema que todos conocemos, donde se pone el punto final de lo que no eran excesos y a partir de un momento determinado se puede decir que es un régimen normalizado, pero que tiene algunos excesos en los funcionarios del Estado. Esta es la pregunta que hay que hacerse. La historia, los cambios, las transiciones, la transición sacralizada española no fue suavecita, por decirlo de una manera bondadosa, muchas cosas. Pero lo que hay que hacer es hablar de los problemas, hablar de esos elementos estructurales que esa historiografía, por cierto, obvia, no habla nunca de economía,
nunca habla de problemas sociales, nunca habla de clases sociales, etcétera, etcétera. Y ver si desde este punto de vista, que yo considero que es desde el punto de vista de la investigación muy fértil, hablar de los problemas, hablar de los protagonistas y, por supuesto, hablar de las víctimas. Y yo espero, lo digo en todas las conferencias últimamente, que no tengamos que pasar 80 años a ver si algún archivo policial se abre para poder saber qué ha ocurrido. Son datos distintos el del gobierno vasco, en fin, habla de los cientos de muertos por la violencia radical, pero luego habla de unos cientos de las fuerzas del Estado. Y habla de unos cientos de heridos y los detenidos. Es que no hay ni un censo de todo esto. Euskal Memoria, que habla de 20.000 presos detenidos, retenidos, etc. ¿Esto se sabrá alguna vez? ¿Algo? Habrá que esperar 80 años a alguien a que venga a investigar todo este asunto. Los torturados. No hay un censo. El gobierno vasco maneja casi 6.000 datos. Pues habrá que ver esto, ¿no? O sea que esto en realidad es un canto a cuenta de la reivindicación de la memoria histórica, de la reivindicación de la memoria histórica nuestra. Porque la única explicación que yo encuentro para que mucha gente no conecte, gente joven, no conecte con estos temas, digámoslo así, es que la memoria histórica de la que estamos hablando, de la guerra civil, en fin, es algo tan lejano que lo desconocen. Desconocen a Felipe González, desconocen a Suárez, desconocen a Aznar, y es normal. La memoria histórica cercana es la que les pueda transmitir familiarmente sus allegados. Y aquí yo sí que veo, lo he comprobado en cantidad de entrevistas que hemos hecho en Pamplona, una especie de insumisión hacia el propio pasado de cada uno. Es como si el fascismo que conocimos hubiera sido algo, en fin, pasajero. Nos tocó, estamos ya contentos y aquello pasó. Pero oiga usted, a usted no lo detuvieron. Sí, pero no me torturaron. No, pero usted puede dar un testimonio de por qué fue detenido. Porque fue detenido por motivos políticos, de que sí, 5 veces. Pero es como el precio que había que pagar, no sé. Y ahí yo veo realmente una especie de falta de convicción y de firmeza con respecto a la historia previa nuestra propia. Y yo lo que quiero reivindicar es la memoria histórica como fuente, como se hizo en el libro de 1986, el de Alta Fe de Cultura Aldea, a partir de una investigación potentísima, hablando con la gente, con estos, con los otros, con los de aquí, con los de allá, y crear, digamos, una labor, tener un fruto después de esta labor de investigación que el que quiera, pueda encontrar, en fin, un reflejo de algo de lo que sucedió aquí. Porque si no, en fin, va a ser muy difícil que la gente se entere. La guerra para los jóvenes es algo muy lejano. No sé si es el Pleistoceno medio o el Holoceno o algo parecido. Pero lo que ha vivido la familia, esto es clave. Es clave en todos los ámbitos. En un ámbito, en otro, laboral, etc. Y por esto, pues yo, como siempre, acabo haciendo un cántico a la investigación, porque es esta aproximación a la verdad, con minúsculas si queréis, pero verdad histórica, la que nos puede hacer llevar a tener, en fin, en la cabeza unas ideas propias sobre lo que fue nuestro pasado. Y no algo que sobrevuela, que se dice, que más o menos parece que es así y que de alguna u otra manera se ha asumido. Lo siento, yo creo que no es este el camino. El camino ni para nosotros, ni mucho menos para los que vienen detrás. Y dicho esto, pues yo termino. Eskerrik asko. Va a haber el turno de preguntas, igual quedan 2 o 3 preguntas seguidas o... El que quiera preguntar alguna cosa, me levante la mano. Sí. Actualmente la relación de asesinado fusilado en la guerra está cerrada, es decir, no está abierto a nuevas investigaciones o nombres. Sí, lo señala. ¿En Navarra? Sí. Prácticamente sí, está cerrada. Pero al 100% es imposible. Está ya. Está realmente cerrada. Fusilados, la época de la guerra prácticamente está cerrada. Todo lo que aparece en el Parque de la Memoria Histórica de Sartaguda refleja este número ya cerrado de fusilados. Sí, ¿no? Faltan algunos. Faltan algunos y hay que corregir.
Porque ese monumento se hizo, se puso y había que haber hecho una pequeña operación de revisar. Date cuenta que el libro este se escribió hace 30 años. Y no lo he contado, participaron más de 200 personas. Les dijimos lo que tenían de hacer. Yo luego revisé prácticamente todo el libro, pues, para que no hubiera contradicciones. Pues la huelga general del año 35. En el año 35 no hubo ninguna huelga general. Se está refiriendo al... Bueno, pues cositas de estas. Pero hay muchas cosas de detalle que hay que revisar. Le estás hablando a una persona y no sabes si lo que está diciendo el concejal asesinado o es concejal asesinado. Nos ha ocurrido, en la transcripción pues puede haber problemas. Entonces eso hay que revisar. Y no es ningún desdoro para los que lo hicieron aquello, ni mucho menos, pero hay repeticiones, hay que hacer cambios, etc. Pero refleja muchísimo, muchísimo. Daros cuenta que prácticamente los asesinados en Navarra a partir del año 37 principios desaparecen, en la sección de Aquiles Cuadra, y algún otro caso raro por extraño, por malo. El último que tengo que se fusiló en Aguta Castillo en el año 47. Es algo muy extraño. Que no vamos a hacer ninguna alabanza del sistema judicial franquista porque no ha lugar, no porque guste o no guste. Pero el sistema judicial franquista no llevó todo su venganza punitiva hasta el final. O sea, hubo muchísima gente de los que hubieron incluso teniendo cargos de actos delictivos, y cuando vuelven al año 39, 40, 41 son condenados a muerte, inmediatamente se les rebaja, se les conmuta, 30 años, 20, y en 4 o 5 años están en la calle. Es un ejemplo impresionante para hacer comparaciones, pero muchísimos. Esto es así. Es un sistema punitivo enorme, de 1 millón de presos, eso es descomunal, pero obviamente hay que ver el desarrollo. Esto cuando se investiga habrá sorpresas. No hay este carácter vengativo que a veces se ve. Entonces sí, yo he encontrado muchos muertos luego, pero ya por otro tipo de problemas. Pues contrabandistas que no se paran cuando se deberían de haber parado, pobres portugueses que los engañan y los traen en camión en los años 60, esto lo contaba bien Pablo Antoñana, y de repente los dejan por el monte perdidos, le dan el alto en donde están, en fin, ahí van a salir los muertos, pero no es, digamos, fruto de una operación de castigo político. ¿Y la recuperación de los restos de los fusilados, cómo está en este momento? Pues comparado con épocas anteriores, muy bien. Pero hay tal cantidad de personas. Entrar en el mapa de fosas de Navarra, que están todos conectados también con esta base de datos, y veréis que hay un montón de fosas que sabemos que existen, pero que no han sido resumadas. ¿Por qué? Pues porque hace falta un presupuesto muy grande. Y en esto el gobierno, desde el primer momento, ha volcado ahí más fuerza que en otras cuestiones por cuestiones obvias. Pero ahora se hacen condiciones. Se hacen condiciones, se hacen los análisis de la sociedad de Aranzadi, de ciencias de Aranzadi, se hace análisis de ADN, se va guardando todo esto. Entonces eso lleva tiempo. Porque lo que me toca personalmente, mi tío, un hermano de mi padre, pues... No se sabe. No se sabe. Lo fusilaron en Castejón y ahí se quedó. Mi padre huyó a Francia por miedo, volvió, el gobierno francés, después de recluirlo en un campo de concentración, lo devolvió aquí y le cayeron pues 12 años. Y tengo el Consejo de Guerra, lo tengo en casa todavía, el original. Al final solo cumplió, pues yo creo que 1 año estuvo solo, porque no tenía ninguna implicación añadida, ¿no? Sí, pero a partir del año 43-44 el propio régimen afloja. Ve que la guerra mundial se va a perder y entonces calma el tema. Bueno, yo iba a preguntar, Rafa. Me gustaría preguntarte a ver si habéis tenido tantos problemas como he tenido yo. Yo he sido desgastante y abuelo era concejal cuando se estalló el movimiento, supuesto movimiento. Y estaba en el archivo municipal de Cascante y mágicamente del año 37 al 50 no hay archivo. Ha desaparecido. Y han pasado ya unas cuantas candidaturas democráticas de PSOE, UPN y tal, pero nadie sabe que han desaparecido 20 años de un archivo municipal de un pueblo de 3.000 habitantes. ¿Os ha pasado en diferentes pueblos? No hay actas, perdón.
¿Actas? No hay actas. Solamente hay las citas patronales. Las vacas de no sé qué, que vino las vacas... Pero las actas de los plenos que se tenían... Hasta el 37. A partir del 37 hasta el 51, nada, cero. No sé, a mí me resulta muy extraño. Ya. Eso no sé. Muy extraño. Pues a desaparecer. ¿No hay nada? No pierdas la fe. A veces se aquí los tendrás, supuesto, claro. Pero no sé, es que me extraña que no me sale ningún partido político del pueblo desde que empezó la democracia. Cuando llegamos lo juntamos todo y esto no existía ya. Pues no existe. Vale, vale. Bueno, ahora hace un año, creo que recordé, yo veo por ahí a Beatriz, que fue yo creo la artífice de lo que pasó en la Tudela. Por estas fechas se fue una exposición en la Casa del Reloj muy interesante, yo creo que además muy importante sobre documentos directos de lo que pasó en aquel mes de julio del año 36 fundamentalmente. Y bueno, pues por eso me quedó una especie de consecuencia y un interés por el detalle concreto, no por el tema que hace mucho tiempo que me interesaba. Y entonces, una de las cosas, leyendo el libro de Miquel Arena, mencionaba los libros de prisión, de cárcel de Tudela, y me pasó unas copias y demás, y me choca, por ejemplo, viendo esos documentos, concretamente los del mes de julio, hasta qué punto todo estaba planificado y organizado. Porque cuando ves los datos del mes de julio, el día 19 de julio, en Tudela entran en la cárcel 135 personas. Y al día siguiente entran 73, y al día siguiente entran 50 y tantas. Es decir, que cuando ves los datos, por ejemplo, del mes de julio, entran en la cárcel 298 personas, de las cuales la inmensa mayoría entran el 19, el 20 y el 21. Es decir, que todo tenía que estar planificado y organizado. Luego, bueno, cuando vas viendo un dato y gracias al fondo documental vuestro, pues ves que las personas, esas personas que entraron, el 40%, es decir, 122, acaban siendo asesinadas. Fíjate que desde el principio esas personas, en la mayor parte de las personas, esas están marcadas en lo que va a ser de ellas. Entonces, cuando te acercas a estos datos, es que la verdad te impresiona, porque puedes tener la sensación que una vez que se genera la guerra, a lo largo de una guerra pasan cosas, pero aquí en Navarra por lo menos no, estaba todo planificado, previsto para que pasara lo que pasó, pero desde el día cero. Esa es mi impresión, no sé. Sí, yo la comparto totalmente. La comparto porque, como dices bien, en las guerras sucede todo, y efectivamente hay mucha gente que se aprovecha, pero la planificación existía, claro que existía. Y en muchos listados que yo he visto, pues de presos ves la crucecita, no de aquí. O sea que esto no hay que olvidarlo, los grandes libros que ha escrito Amagoya Iván sobre Zarauz es impresionante, una documentación riquísima. O Urrizola ahora, o Miquel Arena, lo que no hay que perder de vista, y esto es lo que señala Urrizola en su libro, que la cabeza que está arriba es la militar, sin quitar ningún tipo de responsabilidad a falangistas ni carriles. De hecho, bueno, pues hay testimonios. Morte, que pertenecía a la Junta, estaba aquí, pues cuando iba allí al casino, al círculo, perdón, de ellos, solo comentó, y vi que allí estaban haciendo listas, para matar a la gente, y me fui al frente, yo no podía estar ahí. Pero esas listas son comprobadas por la Guardia Civil, y lo han contado los propios guardias civiles. La gente, no recuerdo cómo se llama, pero era Jiménez, tenía una posada subiendo el Regio, y cada noche venían con una lista y decían, tranquilo, fulano, que te hemos vuelto a borrar. Y efectivamente hay una planificación, eso lo tengo clarísimo, pero de antes, Y este es el aspecto nuevo que quizás no ha quedado muy reflejado, porque va a quedar muy rápido en una conferencia. El punto de mira de la investigación está precisamente en cómo se arma todo el tema del control social y el control policial. Y entonces, claro, viendo que hay órdenes, Marcelino Ulibarri, por cierto, lo menciona Miquel Arena muchas veces, que es el responsable del servicio informativo y va dando instrucciones a los carlistas de aquí, a los de allá, vayan, pues vayan haciendo toda esta operación. Eso yo lo había visto ya antes también en Jara, y otros sitios. Pero sí, no hay mucha improvisación. No es esto de decir, voy a salir por allá a ver a aquel que me cae mal, lo vamos a hacer. ¿Qué va?
Yo, por lo menos por lo que he estudiado, es así. ¿Más? Oye, un detalle anecdótico. ¿Hubo curas que formaban parte de los pelotones de fusilamiento? Que estuvieron con el pistolón, sí. Sí. ¿Con el pistolón? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Partido de rato? Hay casos de todo. Que hay casos de todo. Pero yo en esto soy muy cauto. Hoy mismo he estado discutiendo en una reunión, lo vine a dar caso. Los grupos parlamentarios lo estáis hablando, y empeñado en una persona que estaba allí, que la Iglesia fue la que estuvo en una conspiración. Y mira, si la Iglesia estuvo en una conspiración, demuéstralo. Si yo no estoy a favor de que esté o de que no esté, pero es que no se puede demostrar porque no estuvo. ¿Comprendes? Pero la Iglesia es un ente muy complejo y muy heterogéneo, lo cual no digo nada que no sea, en fin, visible o prominente. Entonces tiene sacerdotes para todos los gustos. Desde Olaechea, en mi opinión, fue un timorato total. Timorato total. Desde otros sacerdotes que estuvieron y hicieron las listas. Desde otros que fueron al frente de capellanes y aprovecharon también para hacer, en fin, gente, ánimas, en fin, corregidas y bien llevadas, ¿no?, al cielo. Otra gente, pocos, porque hacía falta oponerse y evitar que hubiera asesinatos. Los hubo. En Vizcaya... No, en Navarra estoy hablando. Hubo sacerdotes, perdona, que te corté. Hubo sacerdotes en Navarra que también fueron asesinados. Por los propios carlistas. Por de Victoria, tuvo que matar. No, Santiago Lucus, de Vitillas. Este era sacerdote, era un hombre porque en Italia de izquierdas, y lo mataron. Los delegados, los franciscanos, 14, 16 y 17, fueron expulsados, fueron llevados a Argentina. Humercindo de Estella lo llevaron, en fin, que por problemas dentro internos de la orden, ¿no? Él estaba asustado de lo que veía, pero era un hombre angelical, era un hombre seráfico. Y entonces veía que venían los curas y los requetés del frente con las gallinas que habían robado de los caseríos, eso. Y dice, pero entre nosotros esto... Bueno, la excusa, pero váyase usted a Torrero. Su hermano, Néstor Juvenía, que es una enorme cabeza, que fue canónigo, usted tuvo con su consejo de guerra. Sorbel, cura de Villano, lo bajaron del camión de Chiripa. Entonces, claro, a ver, la Iglesia en conjunto tuvo una opción de una manera clarísima de posicionarse a favor de todo esto, de ayudar, y luego cuando recibieron el terrible trato en los lugares donde surge la revolución, pues todavía se identifican más con el orden. Ellos procedían de ahí, la jerarquía. Pero yo sería un poco cauto. Es decir, la Iglesia hizo, pues obviamente dejó de hacer muchas cosas y algunos hicieron... En el libro de Antonio Lizarza, que habéis manejado, ahí viene la formación de las Buenas Rojas como su capellán correspondiente, o él es el mismo organizador, lo cual no significa que estos tuvieran que ir a matar, pero, digamos, está muy militarizada toda esta comunión tradicionalista. Sean sacerdotes, lo ven como digamos, algo propio, pero no en el 36, años atrás. Pero la Iglesia, yo creo que merece, en la guerra, merece una enorme monografía para poner las cosas en su sitio. Es una pena que los archivos diocesanos están como están. Terrible. Se puede ver. ¿Sí? Yo no sé si estoy equivocado, pero tengo idea de que fue el Vaticano el primer estado que apoyó el golpe. Mira, me interesa mucho. No. El Vaticano el papel, en confianza y en amistad, el papel aguanta todo. Cada uno puede poner lo que sea. Fíjate qué cosas hay en todos los días anteriores. Como si tú quisieras informarte de lo que pasa en Siria o en Crimea leyendo los periódicos españoles, pues vamos, esa es mi opinión. No, el Vaticano reconoce al régimen de Franco prácticamente cuando está la guerrilla desorbitada. Es más, los primeros momentos intentan llegar a paralizar, en fin, toda esta animosidad que tenía la jerarquía integrista de Gomá, Segura y compañía, a través del cardenal Barraquer, que era una enorme figura intelectual que estuvo a punto de ser asesinado por los anarquistas y luego fue expulsado por los franquistas, murió en el exilio. Pero no, es otra cosa.
problema es que la jerarquía eclesiástica española no obedece, va, como ocurrió en el año 31, va un poco a su... No lo olvidéis esto, es que la jerarquía española... Perdón, siendo secretario de Estado Pío XII, estuvo bendiciendo en el voto de Ostia a los hombres y armas que vinieron voluntarios a la cruzada española, según ellos. Eso está adaptado. A mí esto me ha sorprendido bastante hoy tu conferencia, no sé a los demás, pero que todos veníamos un poco con la idea preconcebida de lo que había sido otras veces. Me ha sorprendido favorablemente porque creo que nos has puesto encima de la mesa nuestra responsabilidad histórica, ¿no? Yo particularmente podría hablar a partir del año 65, porque claro, ya teníamos edad, ¿no? Y todos los que estamos aquí creo que en la misma línea. Entonces, me parece que eso es muy importante. Es muy importante que os he hecho ahora hincapié en una cosa, en que no nos podemos enterar de Siria con lo que pasa en Siria, ni nos podemos enterar de lo de España con lo que tienen los periódicos. O sea que, en vez de... podríamos colaborar, ¿no?, en la construcción de nuestro pasado más reciente. Entonces, mi pregunta es si hay algún tipo de iniciativa o habéis pensado en algún tipo de cauce para poder andar este camino. Pensar, sí. Ya es algo. Pero mucho más, no. No os podéis imaginar, tal como veo yo nuestro trabajo, no soy de aplaudirme ni a los compañeros, ¿no? Pero es un trabajo, no conozco ninguno parecido por su alcance en ciencias sociales y humanas. En Navarra hay otro enorme también, que es el del patrimonio inmaterial, pero son dos proyectos que van a quedar para muchos años, ¿sí? Y entonces esto, ¿cómo te diría? Pues los primeros 4 años yo pensaba que con la guerra, por decirlo así, con lo que salimos de la guerra en 2 años lo terminábamos, ¿sí? Llevamos 6 y estamos ahí. Un dato, Ricardo Rizola ha visto el archivo de la comandancia militar, y ha sacado pues, todo este libro, ¿no? Y yo he visto mucha información, pero claro, esto es lo que a veces interesa, ¿no? Yo de ese archivo he visto más del doble de lo que ha visto Ricardo porque no le interesaba, ¿eh? Y yo calculo que tendré del orden de más de 20.000 documentos que hay que leer y luego hay que poner y luego llevarlos a la base de datos. O sea que este es el ritmo, ¿no? Y como te estoy hablando de los batallones de trabajadores. Sabéis que en Navarra hubo, yo creo que son hay 15.000 personas, casi todas de fuera, que vinieron a trabajar, a pasar vacaciones a Roncal, a Vidango, estuvieron por allí pues, haciendo carreteras en Alsasua, en fin, lugares por aquí, por allá, ¿eh? Y claro, esta gente represaliada. Pues ahora hay que ir uno por uno, para luego meterlos en la base de datos. Y prácticamente está casi hecho. Pero quiero deciros si es que lo que aquí hay que tener muy claro, o bastante claro, es que el volumen de la represión es mucho más de lo que nadie puede imaginar. Mucho más. Falta por la represión económica. Aquí en Escuadra, en el año 45, mire usted que lleva ya 5 años fusilado y muerto. 6 prácticamente. 25.000 pesetas de multa. El otro no se va a tastar, y hay del orden de 1.500 y pico sentencias de gente que tuvo que... Entonces hay mucha represión, más de la que parece. Y ahora digo, vamos por quitar los presos de San Cristóbal, que casi todos eran de fuera, porque en los primeros meses los navarros entran allí y los mataron en salida y de eso no sabemos nada, más que lo que contaron las familias. Pero a partir de finales del 36 y el año 37 son todos de fuera. Y los que se escapan, pues prácticamente son todos de fuera. Bueno, pues quitamos esos 4.000, esos 3.000, esos 2.500, pero quedan muchísimos miles de presos que son navarros, ¿eh? Y tenemos listados, antes ha comentado Fano, hay más presos todavía, porque la cárcel de Tudela no cabían, y los llevaban a otras.
y los de Buñuel y los de Ribaforada. Entonces, lo de ahora hay que hacerlo, desde luego. ¿Cuál es la perspectiva que yo veo? Pues aparte que tenemos que hacer más años y hacer más trabajo, lo interesante es que la gente que quiere investigar desde hace 3 o 4 años sin decirle nadie nada, yo seré el último en decir, haga esto porque lo tiene, no, pero están todos centrados en los años 70 y en los últimos años del franquismo. Se acaba de leer una tesis muy interesante sobre el Ayuntamiento de Pamplona, caso único en todo el Estado. Sabéis que a partir del año 68-69, gente de la OAC, se reunían aquí en el año 68-69, gente de la OAC, de la JOC, al final iba una estrategia exitosa y tiene mayoría en el Ayuntamiento de Pamplona, en pleno franquismo. En pleno franquismo. Los conocéis, Miguel Ángel Muez, murió hace poco, López Cristóbal. Bueno, se ha hecho una tesis preciosa. Hay otra tesis muy interesante sobre el Vaticano II y Navarra. Aquí se hablará muchísimo de la Iglesia. Hay otra tesis sobre cómo se ha formado el movimiento obrero, que no solamente que van a las fábricas, sino que leían, con quién estaban, qué tipo de experiencias han tenido. Pero los que vienen después son todos. Conflicto político en los años 70, movimientos sociales de los años 70, el Partido Socialista en Navarra desde que se funda aquí, en 1974 en adelante, etcétera, etcétera. O sea que con esta gente, si en un momento determinado se armoniza, se crea un proyecto de investigación, eso sería lo más fácil, pero hay una cierta dotación para que la gente, si trabaja, pueda comer. Se podría hacer, se hará. Os tengo que dar una noticia que probablemente no conozcáis, casi seguro que se va a poner por fin un grado de historia en la universidad pública. Este año, ¿no? El que viene tampoco, de aquí a 2 años casi con toda probabilidad se podrá. Y eso va a dar lugar a que tenga mucho profesor, haya muchos alumnos. Como decía un compañero, ahora que nos vamos todos, que estamos ya jubilados, casi jubilados, ¿sabéis que no teníamos grado de historia? No hay. En la universidad pública. No aprendimos más que lo que llegó. ¿Te los aprendiste? Sí. Bueno. Quedan 2 minutos, quedan pues la última pregunta. Simplemente cabría en todo caso por sacar lecciones de aprendizajes, conocer nuestro pasado histórico reciente a través de la investigación, para llegar yo creo a una conclusión que es nunca jamás, por favor, tenemos que llegar a estos horrores. Estos horrores, y para eso tenemos que aprender precisamente del pasado, para construir un nuevo futuro en democracia. Yo entendería por lo que es memoria, justicia y reparación. Que esos son los nuevos valores, y creo que es lo que asociaciones que están trabajando a través de los estudios de investigación trabajan precisamente por esa recuperación en conceptos democráticos en profundidad, además. Y creo que esto me parece que es lo interesante, ¿no? Aprender de todo esto. Era el comentario. Bueno, porque nada. Nada, a vosotros, que ricasco,